Abrazos para todos los que me acompañan en esta aventura de estar conociendo al Salvador y han aceptado la cita con las Sagradas Escrituras para investigar conmigo lo que ella nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo y el proyecto divino de redimir la humanidad. Soy tu facilitador, Julio César Labrador, y nuestro episodio de hoy tratará de lo que sucede en la práctica cuando aceptamos la salvación. En el análisis pasado dijimos que la Biblia llama hijo o hijos de Dios a seres humanos. Por lo tanto, cuando Juan 3:16 habla del Hijo unigénito, se está refiriendo al Señor en su naturaleza humana y no divino-humana. También subrayamos que cuando se habla de la divinidad del Señor Jesús, se la cataloga como idéntica a la de Dios. Mientras que cuando se pasa a hablar de su humanidad, sobresale que es semejante a la nuestra, pero no idéntica. Eso no debería ser extraño, porque si Jesús es unigénito en su humanidad, entonces solo Él debe tenerla, y no por eso deja de ser un hombre como nosotros, ya que Adán y Eva, antes del pecado, eran seres humanos, solo que no afectados por la maldad moral ni por las debilidades físicas. Ahora volvamos a tomar el rumbo de nuestro estudio, recordando que nuestra metodología es hacernos preguntas que encuentren su respuesta en las Sagradas Escrituras. Y la primera de ellas es la siguiente: ¿cómo es que la Biblia remarca que somos salvos mediante Cristo? De nuevo, hay que volver al texto clave de los últimos episodios y tal vez el más importante de toda la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia es directa en esta declaración. Somos salvados creyendo en el unigénito. Y ahora tenemos más elementos para entender mejor la expresión cuando unigénito es aplicada al Señor Jesús. Pero necesitamos ahondar en lo que significa creer, noción que abordaremos en unos minutos. Ahora quisiera que aclaremos un concepto muy importante. ¿Es la salvación algo que podemos conseguir? Aunque parezca una pregunta muy simple, la verdad es que tiene más profundidad de lo que podamos imaginar. Te invito a leer Efesios 2 del 8 al 10. Mira cómo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Permíteme aclarar primero algunos términos como gracia, fe y obras. Gracia es una expresión que en este contexto tiene la misma raíz de gratis. Es decir, que una gracia es algo que te regalan y de ahí surge el acto de dar las gracias cuando alguien recibe algo. Eso significa entonces que cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia, se está refiriendo a que no es algo que nos ganamos, sino que Dios nos lo obsequia. En este sentido es un error pensar que la redención se gana, se logra, se alcanza o se consigue. Lo que sería correcto decir entonces es que, como es un regalo, uno decide aceptarla o rechazarla. Por lo tanto, la salvación, cuando uno lo acepta, debe decir que más bien la recibe. Tú y yo, querido amigo, recibimos la salvación, no la conseguimos. Digo esto para aclarar que no somos nosotros los que nos salvamos, porque no estamos en una posición para eso. Es precisamente debido a nuestro estado desesperado que Dios tuvo que tomar la iniciativa y ofrecernos la salvación como una gracia suya. El otro concepto es fe. Se nos ofrece la salvación como un regalo, pero se recibe por medio de la fe. Este término, cuando es aplicado a un ser humano, se lo llama confianza. Pero cuando esa confianza es hacia Dios, entonces se le llama técnicamente fe. En pocas palabras, fe es confianza en Dios. Es decir, que aceptamos la salvación porque consideramos que Dios es digno de toda confianza. Y entonces creemos que su ofrecimiento salvador es para nosotros absolutamente benéfico. Añado aquí que para poder confiar en alguien necesitamos conocerlo. Y para conocerlo hay que pasar tiempo con él. Permíteme ilustrar esto.
Si alguien desconocido viniera apresuradamente con un maletín y te pidiera que se lo guardaras, lo más seguro es que no lo harías. Pero si el que viene es tu mejor amigo o alguien muy cercano a ti, estoy cierto que aceptarías guardar el maletín sin dudar. ¿En qué consiste la diferencia? Muy sencillo, en la confianza. Porque tienes la seguridad de que esa persona no te va a dejar nada que te perjudique y lo sabes porque lo conoces bien. Esa es la razón por la que este programa se llama Conociendo al Salvador. Porque mi mayor interés es que al pasar tiempo con Jesús y su palabra, llegues a tenerle la confianza suficiente para aceptarlo a Él y su regalo bendito de la salvación. Ahora analicemos el último concepto, obras, que deben ser entendidas como acciones propias para ganar méritos ante Dios. La Biblia aclara que la salvación no es por ellas para que nadie se gloríe de haberla alcanzado por sus propios esfuerzos. A eso es lo que se está refiriendo el autor cuando dice que la salvación es un regalo, gracia, que se recibe por fe, confianza, y no por obras o esfuerzos humanos, porque la gloria y el honor de nuestra redención los recibe Dios y no nosotros. Esto es muy importante, ya que de alguna manera se ha filtrado en nuestro inconsciente colectivo la idea de que debemos ganarnos la salvación o hacer méritos para que Dios nos recompense con ella. La verdad, nada de lo que hagamos nos podrá hacer dignos de algo ante Dios, porque éramos sus enemigos y aún así Él decidió salvarnos. Mira lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, déjame agregar lo que un par de versículos antes había escrito Pablo ahí en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la salvación no es algo que se alcanza o se logra por méritos propios, sino que se recibe por gracia, es decir, como un regalo divino, que se acepta porque decidimos confiar en el Señor. Pero volvamos ahora a lo que pasa en la práctica cuando se recibe la salvación. ¿Cómo inicia el proceso salvador? Te invito a leer Hechos capítulo 16, versículos 29 al 31. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjame hablarte un poco del contexto de esta declaración. Pablo y su compañero, un hombre llamado Silas, habían estado predicando el evangelio en la ciudad de Filipos. Y como su mensaje llevaba a la gente a creer en el Dios verdadero y no en los ídolos de plata que se vendían en esa ciudad, donde había un conocido templo de la diosa Diana, pues los artesanos se sintieron amenazados con la nueva fe y decidieron tomar acción para deshacerse de los misioneros. En medio de un tremendo alboroto, llegaron las autoridades y tomaron presos a Pablo y Silas. Los azotaron y los pusieron en la celda de mayor seguridad. Al carcelero, por su parte, le dieron instrucciones de custodiarlos bien, so pena de muerte. En este estado de cosas, él los escuchaba cantar y predicar acerca de la salvación, a pesar de estar privados de la libertad. Y como a la medianoche se suscitó un terremoto que abrió las puertas de la cárcel, y el encargado, creyendo que había una fuga masiva, iba a quitarse la vida cuando escuchó que Pablo dijo que todos los presos estaban ahí, que habían decidido quedarse. Ante esa imagen, y recordando el mensaje y los cantos de Pablo y su compañero, el carcelero preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sin duda, este individuo no había conocido personas con un carácter como el de esos dos presos. Gente que cantaba cuando los demás maldecían. Personas que hablaban de su fe en el Dios verdadero cuando en su lugar otros estarían renegando contra Él. Y ese testimonio tan grato de que en medio de las dificultades se confiara en Dios
le llevó a darse cuenta de que él, estando en mejores circunstancias, se sentía vacío. Por eso le hace la pregunta acerca de la salvación a los misioneros. Y ahora sí viene la respuesta que a nosotros nos interesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Te das cuenta cómo inicia el proceso de la salvación? Creyendo, es decir, teniendo fe, o sea, confianza en Jesús, el Hijo unigénito de Dios, el que nació como ser humano, pero en armonía con el Padre Celestial y que puede ser nuestro representante para revertir lo que las decisiones de Adán, el primer representante nuestro, habían hecho. Déjame preguntarte, ¿quieres ser salvo? Seguramente pensarás como el carcelero de la ciudad de Filipos en lo que debes hacer. Pero la Biblia hoy te enseña que no debes hacer nada tú, sino creer, es decir, confiar en Cristo, en lo que Él es, nuestro Salvador, y lo que Él ha hecho, representarnos ante Dios. Esto es muy importante porque como nuestro representante recibió nuestra sentencia y murió por nosotros, pero además vivió una vida en perfecta armonía con la voluntad de Dios en lugar nuestro. De esa manera ya no estamos condenados ni tenemos ninguna vergüenza ante el Creador. Gracias a Él estamos reconciliados y en su vida perfecta que reemplaza la nuestra somos aceptados. Pero el proceso apenas inicia con creer. ¿Qué sigue después de creer en Cristo? Lee conmigo Marcos 16, 15 y 16. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En aquella ocasión, el Señor iba a regresar al cielo y les estaba dejando a sus seguidores la orden de ir por el mundo entero con el evangelio. Ellos debían enseñar que Él era el Salvador de la humanidad. Ahora, el que creyera en el evangelio y confiara en Cristo debía manifestar esa fe de manera visible por medio del bautismo. Qué privilegio más maravilloso poder manifestar la confianza en Jesucristo a través del bautismo. Más adelante vamos a dedicar un episodio completo a este tema. Pero por hoy debemos decir que fue Jesús mismo quien mandó a que todo aquel que tomara la decisión de creer en Él diera ese paso haciendo una manifestación externa de algo que ya había comenzado a ocurrir internamente. Mira, así como cuando Eva decidió internamente rebelarse contra Dios y lo manifestó externamente comiendo del fruto del árbol prohibido, así en el proyecto redentor del Señor, la decisión interna de aceptar la reconciliación por medio de Cristo se manifiesta externamente en la inmersión en el agua, que es el bautismo. Cada vez que pienso en esto me estremezco y me da emoción, como deseos de alabar a Dios. El bautismo es algo sencillamente precioso que todos los que aún no lo han hecho deberían comenzar a planificar. Pero ¿hay algo más aparte de creer y ser bautizado? Claro que sí, una cosa más. Leámosla juntos en Mateo 24:13. Mira cómo dice. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El capítulo 24 de Mateo es famoso por ser la primera parte del discurso profético de Jesucristo, en donde indica lo que iba a pasar antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y antes de la segunda venida de Cristo. En este versículo se nos está alentando a permanecer en estado de perseverancia ante dos cosas, la falta de amor y diversos tipos de desastres. Hasta ahora habíamos leído dos declaraciones que tienen que ver con ser salvos. El que cree en Cristo será salvo, el que además de creer se bautiza será salvo. Ahora se nos dice que el que persevere hasta el fin en medio de situaciones poco alentadoras será salvo. Obviamente el versículo que sigue, o sea Mateo 24:14, le da más cuerpo a eso de perseverar. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La perseverancia de la que se está hablando aquí tiene que ver con el evangelio que es predicado en el mundo. Es decir, las buenas nuevas de que el ser humano puede ser salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que perseverar implica la confianza en Cristo traída por el evangelio.
Y eso está muy ligado a lo que el Señor dijo en Juan 15, 4 y 5. Leamos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Perseverar debe ser entendido como permanecer en Cristo. Si uno cree en Cristo para ser salvo y se bautiza, lo siguiente que debe ocurrir es que no debe apartarse de su decisión inicial, tomada con libre albedrío, y perseverar permaneciendo en aquel en quien se ha creído. Si eso no sucede, tampoco valdrá de nada lo anterior, porque sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Así que, a manera de resumen, podemos decir que en términos prácticos, lo que sucede con nosotros en el proyecto Redentor es que tomamos una serie de decisiones. Creer confiadamente en Cristo, nuestro Salvador, ser bautizados como señal externa de nuestra confianza interna y perseverar en su compañía hasta el fin de nuestra vida en este mundo. Las ideas son sencillas: creer, ser bautizados y perseverar en Cristo. No es tan difícil, ¿verdad? Es que Dios ya hizo lo verdaderamente complicado hasta el punto de ver al unigénito experimentando la muerte que nosotros merecíamos. Con esto en mente me queda hacer una pregunta, y esa la debes responder tú. ¿Decides creer con toda confianza en Cristo, ser bautizado y permanecer hasta el fin con el Señor? Percibo que de alguna manera, en el caso tuyo así será. Pues en lo que pueda ser de bendición, aquí me tienes. Cuenta con todo aquello que pueda hacer en tu favor, ya que la Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, que así como yo una vez fui bendecido con el apoyo de otros, asimismo quiero hacer con los que están en el lugar en el que yo estuve. Ahora debo despedirme, pero si este contenido ha sido de bendición para ti, dale me gusta para que esta plataforma lo promueva automáticamente. Y no olvides compartirlo con aquellos a quienes sabes que lo apreciarán. Como siempre, me despido enviándote un fuerte abrazo. Estoy feliz de ser tu facilitador para seguir conociendo al Salvador. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.